Cuando un avión sufre un accidente, se discute si es culpa del piloto o de un fallo mecánico, pero la realidad es que los aviones tienen mecanismos de seguridad redundantes, por lo que es muy raro que se produzca un fallo catastrófico por un solo motivo. Es lo mismo que podemos decir de otro infame accidente, el de la central nuclear de Chernóbil en 1986. ¿Qué causó aquel desastre? Después de años de investigaciones, hoy se acepta que hubo una secuencia de errores en cascada. El accidente se produjo durante una prueba de seguridad que consistía en simular un corte eléctrico. Hubo problemas desde antes de empezar. Lo primero que tenían que hacer los operadores de la central era reducir la potencia del reactor a 700 megavatios, pero algo ocurrió mientras lo hacían y esta cayó de forma inesperada hasta casi a cero. Primer problema. Para tratar de elevarla, desactivaron varios sistemas automáticos de control y extrajeron la mayoría de las barras del reactor que se insertan en él para frenar la fisión. Dejaron el reactor en condiciones potencialmente inestables, según la investigación posterior, con poco margen para enfriarlo en caso de emergencia. Segundo problema. Además, aunque la potencia solo había subido hasta 200 megavatios y estaba lejos del nivel prescrito para la prueba, los operadores decidieron seguir adelante con ella. Tercer problema. 40 segundos después, a la 1:23 de la mañana, se produjo la acción detonante del accidente. Alguien pulsó el botón AZ5, la parada de emergencia manual. No está claro quién lo hizo ni por qué. Esto debía sumergir todas las barras de control en el reactor y apagarlo. Por desgracia, un defecto en el diseño de la planta provocó el efecto contrario. Cuarto problema. Las barras estaban hechas en su mayor parte de boro, un material que absorbe neutrones y que frena la fisión cuando éstas se introducen en el reactor. Pero la cabeza inferior de las barras era de grafito, que no absorbe neutrones, y al penetrar en el reactor desplazaron agua, que sí lo hace, de manera que al principio se produjo un incremento de reactividad. La parada de emergencia tenía como propósito apagar el reactor, pero antes, durante unos instantes, el mecanismo elevaba la potencia del núcleo. Ese comportamiento no estaba descrito en los manuales. Quinto problema. Lo que pasó cuando las barras penetraron en el reactor fue que se desencadenó un pico de potencia que las rompió, dejándolas bloqueadas a mitad de camino con el grafito dentro del reactor. La potencia se elevó a 520 megavatios en 3 segundos y luego se disparó hasta los 30.000 megavatios, 10 veces el nivel de operación de la central. Fue la última lectura del panel de mando que dejó de funcionar. Lo que pasó después lo sabemos por simulaciones. Una gran cantidad de energía se liberó de golpe, vaporizando el agua refrigerante y rompiendo el núcleo del reactor en una explosión de vapor altamente destructiva, resume Wikipedia. Hubo 2 explosiones que liberaron grandes cantidades de radioactividad. Se eyectaron materiales del núcleo fuera del edificio que siguieron ardiendo a cielo abierto y liberaron radiación durante 9 días. Tras años de investigaciones, hoy el accidente se atribuye a una coincidencia de varios fallos. Ese fue el veredicto del informe final del Organismo Internacional de Energía Atómica. El accidente fue el resultado de la concurrencia de los siguientes factores principales: ciertas características físicas del reactor, ciertas propiedades del diseño de sus elementos de control, y el hecho de que el reactor fuese llevado a un estado no especificado por los procedimientos ni investigado por un cuerpo de seguridad independiente. Los detalles del informe son interesantes, pero el resumen es este: el accidente fue el resultado de una sucesión de errores. La causa principal fue un reactor mal diseñado, pero a eso se sumó el hecho de que los operadores actuaron de manera temeraria. Y es más complicado aún porque ¿en qué medida podemos culpar a los técnicos por falta de formación y no a los responsables de prepararlos? No solo que las cosas ocurran por muchos motivos, además sucede que esos motivos tienen sus propios motivos. El informe acaba cuestionando toda la operación nuclear de la Unión Soviética. El accidente deriva de una deficiente cultura de la seguridad, no solo en la planta de Chernóbil, sino en todas las organizaciones soviéticas. Lo que nos recuerda a Chernóbil es que debemos evitar el reduccionismo causal. La mayoría de fenómenos tienen múltiples causas.